Gracias a Taina Medina que temprano nos trajo esta nota. Representantes de 11 provincias del Cibao reclamaron a nombre de decenas de miles de jóvenes su derecho a que se les escuche en la formulación y toma de decisiones en programas nacionales de desarrollo económico, social, cultural, y a que se les dé un espacio que les permita ascender en base a sus méritos a puestos directivos en los partidos políticos del sistema. Bajo el lema escuchemos nuestros derechos a participar, los jóvenes o escúchenos nuestros derechos a participar, los jóvenes del Cibao se reunieron en el Foro Juvenil Regional celebrado este sábado en el Club Pueblo Nuevo, donde expresaron sus inquietudes y la necesidad de que las clases gobernantes escuchen su voz. Entre los organizadores estuvieron el licenciado Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del PLD, entre otros dirigentes políticos y líderes juveniles de Santiago de los Caballeros, Moca, de la provincia de Espaillá. Bueno, señores, continuamos con los comentarios. Ya un encuestable de Galo, un hombre que aparece marcando en las encuestas presidenciales, José La Luz. Parece que los recorridos nacionales, si esos recorridos que no se está haciendo, bueno, pero ya te están midiendo. Cada quien está en su tema. Amarante Baré con la juventud y José con la tecnología. Ya está marcando. Oye, y sale empatado y superando gente que tiene ministerio. Vamos de inmediato. José sale empate con Gonzalo Castillo. Exacto. Y gente que tiene ministerio. José, empate con Gonzalo Castillo. Van a tener que negociar conmigo. Pero lo mejor. Pues para adelante. Mientras tanto vamos con el comentario. Lo mejor, José, fue que alguien te incluyó, no que tú te incluiste. Estamos comiendo el programa, o sea, dale para allá. No sé cómo abordar este tema. Yo siempre los lunes me gusta hacer algunas reflexiones que tienen que ver con sugerencias para que las personas mejoren su calidad de vida. Y yo creo que nosotros en algún momento vamos a tener que definir una política de estado de alimentación. Y ese esfuerzo que tenemos con la ley que crea Proconsumidor es un primer esfuerzo y tenemos que seguir trabajándolo, porque los consumidores no se organizan, porque los consumidores se definen por emoción, por estratificación, por capacidad de ingreso. La emoción, la decisión de comprar, de la demanda, es muy variable, es muy inestable. La oferta no, la oferta se organiza conforme a reglas que están muy definidas y que uno va a aprenderlas a la universidad. Usted va a la universidad a aprender cómo hacer negocio, pero usted no va a la universidad a aprender cómo consumir, porque el consumo es muy inestable, depende de muchas cosas. Entonces, el Estado tiene que crear protección para los consumidores, pero los consumidores, cuando la clase media se expande, tienen que aprender a organizarse para defender sus intereses de consumo. Yo digo esto porque en la República Dominicana ni siquiera una política de alimentación tenemos. Nos alimentamos por temas tradicionales y por la publicidad, pero dentro del concepto de alimentación hay muchos segmentos o muchos subsegmentos, y uno de ellos es el consumo de agua. Y ha salido un informe que lo trae la BBC de Londres. Yo no sé cómo abordar esto, porque hay muchas marcas en República Dominicana que pudieran sentirse afectadas, aunque no hay ninguna de factura local. Me refiero a un estudio que hizo una organización de periodistas que se llama Urbmedia, a través de con la Universidad Fredonia de Estados Unidos. Ellos evaluaron 250 marcas de agua que tienen presencia y posicionamiento a nivel mundial. 250 marcas de agua. Y resulta que las marcas que salieron con una participación de 10 o más partículas de plástico dentro de su contenido, yo las tengo aquí. Aunque más del 90% de las aguas que ellos evaluaron salieron con residuos de plástico. Ustedes saben lo que estamos hablando, señores. Ustedes se han puesto a pensar que nosotros
almacenamos el agua en plástico a través del botellón, lo tenemos que tener todos en nuestra casa, o la consumimos en una medida más personalizada a través de estas botellitas que compramos en la calle, o a través de los galones que compramos para agua, para bebés y ese tipo de cosas para niños. Pero resulta que más del 90% de las aguas tiene residuos de plástico en el contenido líquido. Pero ustedes saben que son las aguas más importantes del mundo. Yo les voy a mencionar, sin ánimo de dañar el negocio de nadie, pero hay que saber que estas aguas están en nuestro mercado. Escuchen esto: Aquafina, Dasani, Evian, Nestlé, Pure Life, San Peregrino están en el informe. Todas esas aguas están en las góndolas de nuestros supermercados. Y de VIP 2 de ese. Ahora, escuchen esto. ¿El agua Perrier también? Sí. No. Perrier no. No, porque Pero la italiana sí, la... No, la Perrier no. La Sí, Evian, pero puede estar sin ningún No, problema. la Pecorino sigamos. Está en el informe. ¿Por qué No está a en mí lo me primero. preocupa este informe? Porque estas son las aguas con mayores estándares de seguridad del planeta. La Evian es una de las más caras. Si estas aguas, que son las más prestigiosas en su posicionamiento, se supone que son las que se preocupan más por cumplir con los estándares de seguridad. Entonces, si esos son esas aguas, ¿qué serán las otras que están aquí? Digo yo. Entonces, por eso me preocupa el tema. Pero además, cuando la BBC buscó la reacción ante estas aguas, que las dos sustancias que más se encontraron en el estudio fueron el polipropileno y el nylon, en 54 y 16% respectivamente. ¿Qué dicen estas aguas? Ellos dicen que ese estudio, que incluye micropartículas, está por encima de los estándares de seguridad que les exigen los gobiernos donde ellos operan. O sea, para lo que ellos están queriendo sugerir es que este estudio es más profundo que el que normalmente se les exige a las empresas embotelladoras de agua. El estudio incluye las empresas que embotellan el agua, ya sea agua procesada o agua natural, y las empresas que hacen las botellas, que hacen los empaques. A mí me parece, como planificador de política pública, me parece absurdo que la sociedad entienda que es normal que para producir un consumo de unos 10 o 15 segundos, que es lo que tú te tomas, lo que tú duras en tomarte una botella de agua, para producir un consumo de 10 o 15 segundos o de un minuto, haya que generar un envase que se convierta en un pasivo ambiental por más de 200 años. O sea, para usted producir un consumo de menos de un minuto, usted utiliza un envase que se convierte en una basura de 200 años. Y a mí me parece que eso es algo irracional, absurdo, que solamente se tolera si no hay alternativa. Y hay muchísimas alternativas orgánicas para envasar el agua. Pero lo que está diciendo este informe, que es uno de los primeros en su naturaleza, se hizo otro en el 2015, es que el 90% del agua embotellada tiene residuo de plástico. Y yo tengo dos preguntas que hacer para pasar al otro tema breve. ¿Hasta dónde el hecho de que haya más de 10.4 partes de plástico por contenido de agua en la medida en que se envasan estas botellitas, que no sé cuántos mililitros tienen, hasta dónde eso afecta a la salud en el tiempo, en función de la cantidad de agua embotellada que uno consume? Porque, repito, todos tenemos botellones de agua en nuestras casas y tenemos tinaco. Y todo eso es plástico. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber si Proconsumidor tiene una opinión técnica sobre este estudio conjunto de la Universidad de Nueva York y de esta asociación de periodistas especializados. Porque me preocupa mucho, porque en la República Dominicana hay una expansión de la clase media, y es la clase media la que se puede dar el lujo de, además de tener que pagar el agua, ¿no? O el Estado tiene un derecho de proveerla, porque el agua es un derecho humano. Aunque usted no la pague, el Estado tiene que proveérsela. Lo que podemos, además de la que el Estado provee, comprar una agua procesada, el hecho de que esa agua esté contaminada en más de 10.4 partículas por botella, me parece un escándalo, y eso hay que abordarlo. Por otro lado,
decir lo siguiente. Miren, el presidente Danilo Medina le envió una carta de solidaridad a la familia de Albert Ramírez, el estudiante que fue asesinado para robarle un celular con un tiro en la cabeza un día antes de su graduación como profesor en la Universidad del Caribe. Un día antes. El presidente, extrañamente, el caso lo conmocionó. A todo el mundo debió conmocionarle y le envió una comunicación de solidaridad a la familia. Obviamente, la familia no hace nada con eso porque ya Albert está muerto. Y Albert murió cuando volvía de la casa de su mamá, con quien había ido a comprar la ropa de su graduación, porque era un gran acontecimiento para su familia que él se graduara. Al día siguiente, su silla se queda vacía y sus compañeros de promoción se preguntan dónde está Albert, si era uno de los más entusiastas. ¿Por qué su silla estaba vacía? Bueno, porque le dieron un tiro para quitarle el teléfono. Y uno dice, yo digo particularmente, aunque yo reconozco el gesto de sensibilidad del presidente con esta solidaridad escrita, yo digo, si el presidente Danilo Medina, como pienso personalmente, estoy convencido de que Danilo no se va a presentar a una reelección, a un intento de elección, al margen de las interpretaciones constitucionales que se están haciendo por ahí por encargo. Danilo no se va a presentar a pesar del lobby que se está haciendo para eso. Yo creo que si el presidente no se va a presentar, el presidente tiene que abordar con mayor, con mayor determinación el tema de la seguridad. Porque ese es un tema que es una espina clavada que él tiene. Seguridad, debilidad institucional, tema haitiano y transparencia. Esos son los 4 temas de agenda del presidente. Pero el de la seguridad es un tema que en la medida que la economía siga creciendo, en esa misma medida se va a ir degenerando el entorno de seguridad. Y si esa economía entrara, por desgracia, en una crisis con una sociedad acostumbrada a estos niveles de consumo, entonces sería peor todavía. Y yo creo que si él no se va a reelegir, tiene la oportunidad de hacerlo porque puede afectar los intereses que impiden que en la República haya un ambiente de seguridad, que es lo que se define como la inseguridad, el ambiente de inseguridad, la percepción que tenemos las personas de la inseguridad existente. Y entonces, mi diagnóstico que hice para mi ley de seguridad, para mi proyecto de ley, dice que entre otros factores, la corrupción es la principal causa de inseguridad en República Dominicana. Hay una gran corrupción que impide que haya seguridad y que permite que la mayoría de esos casos, como el de Albert, el estudiante, se produzcan. La mayoría de esas personas que están atracando andan en motocicletas que no tienen placa, que no tienen seguro. La mayoría no tienen licencia, la mayoría andan drogados, la mayoría tienen antecedentes por crimen, la mayoría tienen pistolas ilegales. Y la mayoría a veces forman parte de estructuras criminales que tienen que pagar peaje para seguir operando, para poder operar. Y solamente le caen atrás cuando hay un interés presidencial. Lo más probable es a los que mataron a Albert lo agarren, porque el presidente se manifestó públicamente sobre el tema. Entonces, yo tengo ese proyecto y a mí particularmente, lo voy a decir por aquí, a mí me gustaría que el presidente me llame y me diga, Lalu, vamos a ensayar lo que tú dices, vamos a someterlo a un proceso de laboratorio para ver si yo tengo razón, porque yo creo tener razón en cuanto al abordaje de la seguridad desde una perspectiva distinta. Yo creo que mi modelo de seguridad perimetral funciona y a mí me gustaría tener la oportunidad de que mi gobierno me dé la oportunidad de ensayarlo. Deme en el municipio el distrito municipal de La Victoria, donde vivía Albert. Vamos a crear las condiciones ahí. No hay que publicitar los resultados. Si no quieren, no me importa. Ahora, de lo que yo estoy absolutamente convencido, yo y el equipo que me acompaña, es que nosotros tenemos una solución que puede ser mejorable en el tiempo, que puede ser perfectible. Pero yo creo saber por qué y cómo mejorar el tema de la seguridad en República Dominicana, y me gustaría que este caso de Albert pudiera servir de motivación para que el presidente y su equipo nos llamara y nos permitiera hacer un ensayo de seguridad perimetral. Cambio y fuera.